Seguimos adelante en este Sobre Ciencia y con la consigna de hoy de hablar de educación y de ciencia, pero abriendo ya el estudio grande para saludar a Daniela, Alexandra, bienvenidas nuevamente. Gracias, buenas noches. Hoy la consigna de alguna manera tiene que ver con una mirada muy amplia, no tanto pedagógica, sino hablar de todas las entradas que puede haber entre la ciencia y la educación. Y una de ellas tiene que ver con eso que antes se enseñaba de alguna manera, ¿no? Que en Uruguay no pasaba nada, había muchas cosas que no había, y lo que ha sido después el descubrimiento de los científicos vinculado a dinosaurios, por ejemplo, a paleontología en general. Yo digo dinosaurios porque son los marketineros, ¿no? Pero en realidad debiste decir fósiles, sobre lo cual hay una riqueza enorme. Ahora, no está muy bien presentada todavía, nuestros museos dejan bastantes espacios, ¿no? No sé ustedes si gustan de visitar, por ejemplo, museos en nuestro país. Sí, yo creo que los dinosaurios además y todo lo que tiene que ver con fósiles, con la historia, con la paleontología, llaman mucho la atención y le gusta a muchísima gente, ¿no? Sí. Y yo digo, además de la importancia de los museos, pero se aprende muchísimo y es un tema que realmente tiene mucho público. Claro. Sí, además los dinosaurios siempre eran como algo de las películas, alejado del hemisferio norte, y en realidad los tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Claro, hay un polo de investigación en el departamento de Tacuarembó, o sea, en realidad está basado aquí en Montevideo, pero que explora con bastante frecuencia el departamento de Tacuarembó y nos están redibujando el pasado. Ahora, todavía no hay dónde verlo y ese es un poco el tema de lo que planteamos del museo, ¿no? Sabemos que hay cosas y bueno, de hecho vamos a ver alguna enseguida. Exactamente, sí. Ahí también se está por abrir el Museo de las Huellas de Dinosaurios en Tacuarembó, que son las únicas huellas de dinosaurios que hay aquí en Uruguay, o sea que es importantísimo conservarlas. Claro. Y además Están buscar la manera libre, que la gente se acerque a ella, ¿no? Claro, está claro que están en un terreno descampado, que estaban cubiertas por digamos, lo que ha sido el sedimento de los siglos, pero que al ser halladas se excava y ahora lo que hace falta es generar una estructura, una especie de museo amplio y abierto, incluso hasta para promover el turismo, ¿no? Exacto, exactamente. Justo te iba a decir eso. No solamente tiene un interés científico, sino tiene un interés de turismo científico. ¿No? ¿Cuánta gente va a otros países y visita un yacimiento, dinosaurios, por supuesto? Entonces, bueno, acá también podemos tenerlo, ¿no? Y nos está dando más noticias. Claro, allí, el yacimiento de Tacuarembó, que los paleontólogos uruguayos hace más de 20 años que van allí y que han encontrado fósiles de dinosaurios, de tortugas, de peces. Y justamente hay una noticia reciente sobre los peces, que son en este caso los celacantos. Bien. Estuvimos hablando con Pablo Toriño, de la Facultad de Ciencias, paleontólogo y museólogo de la Facultad de Ciencias, que nos contaba de un hallazgo que hicieron recientemente y fue que encontraron varios fósiles de un celacanto que pudieron reconstruir prácticamente todo su cráneo. Y ahí está la particularidad del hallazgo. Por un lado, el celacanto es genial porque es lo que se conoce como un fósil viviente. Se lo creía extinto y no hace mucho se encontraron en el Índico, ¿no? 1938 se encontraron peces vivos en el Océano Índico. Exacto. Y ahora, bueno, se los conoce y se sabe y se los sigue encontrando. Sin embargo, bueno, la evolución hace que sea valiosísimo poder ir tantos millones de años para atrás y ver cómo una especie que originalmente era de agua dulce, ¿no? Bueno, se adapta a los océanos y demás. Pero, a ver, contanos un poquito más de lo de Tacuarembó. Y bueno, fueron y encontraron este celacanto allí en el yacimiento de Tacuarembó y lo que hicieron fue que vino a trastocar toda la clasificación de los celacantos a nivel mundial. A ver. Porque ellos encontraron este espécimen de celacanto de la filogenia, que vendría a ser el árbol genealógico de los celacantos, cambió. Ellos realizaron la publicación hace pocos días y bueno, y esto generó mucho interés a nivel científico, a nivel mundial, porque esto que encontraron aportó muchísima información de la especie. Vamos a ver la primera parte de la conversación con Pablo Toriño. Lo que nos decía Pablo Toriño. Ahí está, vamos con eso. Mi nombre es Pablo Toriño, soy licenciado y magíster en biología y estudiante de doctorado y actualmente estoy trabajando con peces celacantos de la era de los dinosaurios. Los celacantos son un grupo de peces que viven hoy en día, no están extintos,
pero tiene una historia muy particular. En realidad, en el pasado, en lo que es la era de los dinosaurios, como le llamamos, y mucho más atrás en el tiempo, había muchísimas especies de celacanto, que se conocen desde el siglo XIX más o menos, pero allá por 1938 encontraron por primera vez los primeros celacantos vivos nadando en el Océano Índico, cuando se creían extintos junto con los dinosaurios, hace unos 70 millones de años. Por eso son peces tan emblemáticos y hoy en día se les llama fósiles vivientes. Sucede que hace unos 150 millones de años, que es la antigüedad que tienen estos yacimientos que encontramos en Tacuarembó y en Rivera, lo que es América del Sur y África, junto a otros continentes, formaban un gran supercontinente que se llama Gondwana, que ya se estaba empezando a fragmentar. Y aquí, en esta parte de Gondwana, lo que había era un gran desierto, se llama el desierto de Botucatu, el más grande de la historia del planeta, que tenía ríos, a pesar de ser un ambiente desértico, tenía también sus ecosistemas diversos, y estos celacantos nadaban allí, convivían con dinosaurios también. Es una historia muy particular de los celacantos, porque de pensarse que estaban extintos hace 70 millones de años a encontrarlos hoy, hay como un vacío en el registro fósil. Y no se sabe exactamente cómo llegaron al Océano Índico. Se presupone que a lo largo de los últimos 70 millones de años ya eran marinos profundos, ambientes que son muy difíciles. La fosilización a veces no ayuda, para los vertebrados sobre todo, y tampoco los paleontólogos estamos buceando en el fondo del océano buscando huesos de celacanto. Es algo muy extraño. Pero el hecho de que en el pasado hayan sido tan diversos y que hoy en día haya solamente 2 especies, también es una historia evolutiva muy interesante que llama muchísimo la atención. Y las campañas en Tacuarembó, así fuertes, arrancan hace 20 años, un poco más quizás. Y a medida que fue pasando ese tiempo, cada vez encontramos más cosas, ¿no? Dinosaurios, peces, cocodrilos, tortugas, las huellas de dinosaurios que también están en Tacuarembó. Es toda una fauna enorme, y cada uno de esos elementos tiene como sus propias características que lo hacen relevante. A medida que fue pasando el tiempo, en una barranca específica de Tacuarembó donde íbamos siempre, en el mismo lugar, en el mismo sector, cada vez que íbamos nos traíamos huesos de celacanto, y nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que todos esos huesos coincidían y se trataban de un mismo individuo, de un gran cráneo, una cabeza de más o menos medio metro de longitud y un pez con una longitud estimada de 1,20 m, 1,30 m. Ese hallazgo en particular de esa especie de celacanto tiene una importancia fundamental porque es quizás uno de los más completos a nivel mundial. Da muchísimo más información que otros celacantos de esa especie que se han encontrado en Brasil y en África, por ejemplo. Entonces lo que hicimos nosotros fue, primero, presentarlo a la comunidad científica, describirlo, hacer una reconstrucción hueso por hueso, mejorar lo que llamamos la diagnosis de la especie. Y en un segundo trabajo que acaba de salir la semana pasada, lo que hicimos fue como el árbol genealógico de las celacantos. Metimos esa especie dentro del árbol, hicimos una serie de análisis con programas que utilizamos para reconstruir las relaciones evolutivas y llegamos a lo que llamamos la filogenia más actualizada, que está teniendo un impacto bastante importante en la comunidad científica. Yo creo que hay cosas que tenemos que incorporar, ¿no? Como por ejemplo que la paleontología de Uruguay, insisto, que la teníamos casi como una ciencia de hobby, está escribiendo páginas que se insertan en la paleontología mundial. Acá hay un caso como tantos otros, pero lo mejor sería ir a terreno, ¿no, Alexandra? O sea, que no sea un viaje 2 días y vuelta, ¿no? Exactamente, Sí. eso era lo que nos contaba Pablo. Pablo nos decía que es muy importante que existan más presupuestos para poder instalarse en Tacuarembó, claro, que no tengan que ir por 2 días y que todo el trabajo, claro, se junte en ese tiempo, poder ir a Tacuarembó, poder instalarse allí como paleontólogos, como docentes, porque también eso garantizaría la buena calidad de los fósiles que, claro, encuentran y, claro, su conservación. Claro, hay una anécdota, yo no sé si ustedes saben, que los primeros hallazgos de Tacuarembó que se hicieron en una cantera, cuando ellos volvieron a seguir trabajando, la cantera no existía más, había sido arrasada para bueno, utilizar el material para otra cosa, y todo esto se evitaría, entre otras cosas, estando en territorio, ¿no? Y generando un ida y vuelta con la gente también. Claro, además la paleontología lo que tiene es que también no solamente es el fósil, sino, claro, dónde está el fósil. Claro, claro. Entonces, entender lo que debe haber sido en aquel momento, ¿no?, en donde se encontró ese espécimen, en este caso, también es parte de entender cómo era nuestro país. ¿Hay otra parte de la conversación con Pablo Toriño, Alexandra? Sí, nos cuenta los próximos pasos, nos contaba que van a hacer la reconstrucción tridimensional del cráneo de este celacanto y lo van a presentar también. Mirá, a ver. Lo que es partir de un grupo de huesos que se encuentra en una barranca en Tacuarembó, reconstruir, mejorar la información de una especie y después saltar otro escalón
y meterse con los elacantos de todo el mundo, básicamente. Porque lo que hicimos fue una revisión que nos llevó 2 años más o menos. Revisamos 400 millones de años de historia geológica de un grupo de peces que es muy diverso, que tiene más de 100 especies. Y lo que hoy en día es, reafirmamos la importancia evolutiva de los elacantos como grupo y del celacanto actual. Partimos de un fósil de Tacuarembó y terminamos hablando de un celacanto que vive hoy en el Océano Índico del otro lado del mundo y que está en peligro de extinción. Sí, el tercer trabajo va a contener una reconstrucción tridimensional de la cabeza, que la hemos hecho con tomografía computada en el Hospital de Clínicas, con apoyo de la unidad de imagenología de allá, de radiología, quiero decir, y va a ser bastante llamativo. Seguramente porque hasta ahora no se ha hecho ninguna reconstrucción 3D del cráneo de un celacanto extinto. Para mí es inédito, es la primera vez que a mí en lo personal me pasa algo así. Es motivo de orgullo, de satisfacción, y de saber que lo que hacemos aquí tiene el mismo valor que lo que puede hacer cualquier colega en cualquier lugar del mundo. Podemos tener más o menos recursos que en otros lugares, pero si tenemos la determinación, la fuerza y el ingenio para trabajar y la constancia, podemos estar a la par de otros colegas en investigaciones a nivel mundial. Dos cosas les quiero decir antes de cambiar de tema. Una es alentar y no perderle pisada al proceso que está iniciando la Intendencia de Tacuarembó, que es la licitación para, bueno, poner en marcha este museo que va a preservar las huellas de dinosaurio de las que hablamos hace un rato. Y lo otro que les quiero decir, ustedes lo vivirán también a menudo, entrar a esta sala de paleontología de Facultad de Ciencias es alucinante, es fascinante, y no menos fascinante, y mira cómo pasamos, ¿no?, a otro tema, que cuando uno entra a el lugar, el hall, el ámbito donde se está desarrollando la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que de eso vamos a hablar ahora, y me vino porque son sitios donde uno no sabe para dónde mirar, ¿no? Hay de todo. Tanto sea que tiene millones de años de antigüedad, como que lo están haciendo gurises que capaz que mañana están en los diarios como científicos, ¿no? Claro, bueno, contemos Sí. qué es un poquito Dale. la feria de los clubes de ciencia. Sí. En realidad contemos primero qué es un club de Ahí ciencia, está. ¿no? El club de ciencia quizás en Uruguay lo podríamos describir como la herramienta de divulgación científica con más tradición en Uruguay. Tiene 35 años, hace 35 años que existen clubes de ciencia en Uruguay. Es una herramienta que surge del Ministerio de Educación y Cultura, que la lleva adelante el programa de Cultura Científica de Uruguay y que comprende, que nuclea a chicos liderados por adultos que quieren desarrollar un proyecto científico, ¿no? Y se nuclean en un grupo, en un club. Bien. ¿Edades? Bueno, hay desde Sí. 5 años hasta universitarios, porque en realidad esta convocatoria Clubes de Ciencia tiene hasta categorías, categorías que reciben nombres de animales autóctonos, desde abejitas hasta ñandúes, se dividen en edades y bueno, compiten de algún modo, se presentan en estas categorías. Antes de ver los videos, simplemente una pregunta, Alexandra. Te he visto sacar centenares de fotos en la Feria Nacional. Es que como vos Sí. decías, no hay manera de explicar lo que se siente Sí. cuando uno va a una Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Sí. Porque además esa recorrida por toda la exposición de cada uno de los clubes, maravilla Claro. las ideas que tienen los chiquilines, qué es lo que quieren investigar, Claro. el entusiasmo de la investigación científica es hermoso. De vivirlo, hay que vivirlo para Hay que saber estar, bien ¿no? Sí. qué es ¿De qué se trata? lo lindo de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Daniela, ¿con quién conversaste? Y conversé con el responsable de Cultura Científica, Gustavo Riestra, que él nos va a contar mucho antes de las ferias, Sí. cómo nacen Claro. los clubes de ciencia, Claro. cómo se forman y en qué consiste. La feria es el Oscar. La feria es el fin del camino. Ahí está. Vemos la primera parte del informe. Me llamo Gustavo Riestra, yo soy responsable de Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Los clubes de ciencia en Uruguay datan de 1985, una época en la cual la UNESCO a nivel de América Latina estaba impulsando el acercamiento
de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y en ese año surgen los primeros 3 clubes de ciencia que tuvo Uruguay y que realmente marcaron un hito en lo que es este proceso que hoy lleva 35 años de existencia. Y tenemos más de 25.000 clubes de ciencia desde que se inició esto. Los clubes de ciencia a nivel nacional tienen aproximadamente un movimiento cercano a los 55.000 personas en todo el país. Pueden surgir en cualquier ámbito. La mayoría provienen del sistema educativo formal y entonces sí tenemos muchos clubes que provienen de escuelas, liceos, UTU, Centro de Formación Docente, entre otros. Pero tenemos aquellos también que vienen de organizaciones no gubernamentales, que vienen de situaciones de privados de libertad, por ejemplo. Tenemos algunos de asilos de ancianos que también participan en clubes de ciencia, familias, abuelos, en fin, gente de la comunidad que dice, bueno, yo quiero también indagar, investigar sobre este proyecto y entonces llevan adelante todo un proceso. Y yo, que soy muy ansioso, vengo hablando desde que entramos en tema de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. En realidad, claro, había necesariamente que ser la intro, pero ahora sí. Sí, ahora venimos a hablar. Bueno, un poco lo que vemos es la cantidad de gente que mueve toda la estructura de clubes de ciencia. Miles de personas de diferentes edades trabajan, se reúnen, deciden primero qué investigar. ¿no? Después encuentran una dinámica de trabajo con un líder, se acercan a gestores departamentales que generalmente son los que después los impulsan a crear un club de ciencia y se reúnen, hacen experimentos, a veces son en la escuela, como decía Gustavo, y llega al final con, como un trabajo científico, exponer el resultado. Y ahí llegamos a las ferias de clubes de ciencia. Está bien. Vemos la segunda parte del informe con Gustavo Riestra. A través del Ministerio de Educación y Cultura se les ofrece participar de distintas instancias para la socialización, algo tan importante en ciencia, la comunicación de los resultados. Esos son los congresos departamentales, las ferias departamentales, ferias nacionales e incluso, cuando tenemos oportunidades, ferias internacionales que les hacen muy bien a todos los chicos participar de esas instancias. Y es así que Uruguay empieza en el año 2008 con un tercer premio en una instancia de esas. Fue de mucho orgullo, de mucho aprendizaje, sin lugar a dudas, y a partir de ese año hemos cosechado diversos premios, terceros premios, cuartos premios, segundos premios, e incluso hemos obtenido premios especiales que son bastante difíciles de otorgar a América Latina, son más que nada para otros continentes. Hay muchas situaciones que se han generado en función de los clubes de ciencia. Despertar vocaciones, por ejemplo, que no es nada menor despertar en nuestra juventud, que a veces no tiene metas, objetivos claros, por despertar curiosidad. Y yo creo que les marca un hito, sin lugar a dudas. Ese hito en la vida de ellos generalmente son distintas cosas, pero la participación en las ferias departamentales, nacional y o internacional, aquellos que tienen la oportunidad, es un antes y un después. No hay que olvidarnos que muchas veces, muchos de estos chicos es la primera vez que toma un ómnibus, es la primera vez que sale de su localidad. Otras cosas que nos pasan a veces es que nos cuentan las maestras, es la primera vez que estas niñas tocaron la arena de la playa. O es la primera vez que un niño me dice, ¿y esto qué es? Y cuando le digo, ¿esto qué es?, me muestra el ascensor. Después los vemos en los diarios, ¿no? Porque uno de los premios más codiciados de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia tiene que ver con esa invitación a participar en una feria prácticamente global que se desarrolla
en los Estados Unidos, pero muchos de ellos tienen una proyección en el tiempo, porque van desarrollando ideas. Y quiero aclarar algo, uno tiene una pata, una mirada a veces científico-tecnológica en cuanto a ciencia dura, pero hay clubes de ciencia con contenido social y en algunos casos que han dejado cosas muy fuertes para la comunidad en la que están insertos. Eso me parece que es algo para destacar, pero había una selección de algunos clubes y algunos logros que querías compartir, Daniela. Sí, queríamos hablar un poquito, contarle a la gente qué tipo de cosas pueden ver cuando van a las ferias de ciencia. Que son abiertas. Exacto, Sí. se pueden visitar. Sí, Obviamente el año pasado por la pandemia, Sí. bueno, hay determinadas limitaciones, pero esperemos que se vuelvan a hacer porque de verdad son un lugar lindo para ir a visitar. Exacto. Gustavo hablaba de vocaciones científicas, de despertar vocaciones científicas. Imagínense que chicos de 5, 6, 8, 10 años trabajando realmente como un científico en algunos aspectos. Entonces, de verdad hay una construcción ahí. Y bueno, y lo que contaba Gustavo de las anécdotas de conocer un ascensor, conocer la playa, eso es impagable, toda esta Otra movida. cosa que refleja los clubes de ciencia es justamente que son una vitrina de las preocupaciones de los chiquilines que hacen la investigación y que son de la comunidad en la que viven, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, vamos a ver, tengo algunos ejemplos para compartir que sí. seguramente hay muchos A más. ver. Estos son del 2019, Bien. pero por ejemplo, un grupo de chicos de un liceo Maldonado desarrolló una app cantina, le pusieron. O sea, una aplicación para una celular. aplicación para celular para pedir la comida en la cantina del colegio, en este caso. Hacer una especie de, digamos, delivery, Exacto. pero para el funcionamiento del colegio. Claro, ¿no? para evitar las colas en el recreo, para pedir por adelantado lo que quieren comer. Entonces, como decía Alexandra, es una forma de resolver sus problemas también, exacto. ¿no? Las cosas del Los día a problemas día. que se topan día a día, claro. Claro, está Tanto bueno. de su centro educativo o de su barrio o de la ciudad en la que viven. Está ¿no? bueno. ¿Otra? Sí, claro. Después tenemos, esta tiene un nombre maravilloso, se llama Smart Chalec. Chalec como... Chalec, Chalec como así, es un anglicismo. Es del colegio Ánima, del Bachillerato Tecnológico Ánima, de acá de Bien, Montevideo. sí, claro. Ellos diseñaron un chaleco para andar en bicicleta que se enciende con el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, van pedaleando y el chaleco se enciende para verlos de noche, ¿no? Entonces, Bien. es una forma de encontrar una solución para andar en bicicleta cuando Sí, no hay... y aprovechar la energía que va generando en el pedaleo en algo más. Exacto, Está bueno, está exacto. muy bien. Después, por ejemplo, otro grupo de Paysandú, del Liceo 1, utilizó algas fotosintéticas para reducir la contaminación de carbono de los automóviles. Entonces, así analizaron cómo las algas pueden, obviamente no es que desarrollaron un auto, ¿no? No, claro, está pero, bien, vieron cómo se podía utilizar esto en algo tan lejano como obviamente la combustión de un auto. O sea, la reducción de las emisiones, en definitiva. Exacto, con algas. Está Después, otro ejemplo que es de Colonia, el Sacramento. Esto es bien uruguayo, Bien, si a ver. podemos decir algo. Es una propuesta tecnológica es como un sensor que avisa cuando el agua del mate está a una temperatura que te puede hacer daño la garganta. Apa. Bueno, ¿no? a ver, no es menor teniendo en cuenta que hay muchos estudios que vinculan, ¿no?, esa ingesta de agua a una temperatura muy elevada con posibles daños a largo plazo. Exacto. Bueno, esta misma sorpresa que estamos teniendo nosotros al escucharte, lo tienen toda la gente que va a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Totalmente. Y no te dejas de sorprender nunca. No. Y son 5, ahora vamos a terminar con una más, son 5 de más de 200 que hubo este año, Claro. en esta feria Sí, del 2019. perdóname, y esas 200 que llegaron a la Feria Nacional, antes estuvieron cada uno en las ferias departamentales donde tal vez compitieron con otro centenar por cada departamento. Hablaste de un número al principio de unos 2.000, creo que dijiste al arranque del informe, clubes de ciencia que funcionan en el año en Uruguay. Algunos no llegan a las instancias, pero Sí, son números grandes. en acumulado, digamos, Sí. de 1985 hubo 25.000 clubes de ciencia. Claro, ahí El año está. pasado, que fue un año especial, hubo Claro, menos, claro. o sea, en cuanto a los Sí. años, hubo 500, pero en general hay un promedio de 1.000 todos los Claro, años. claro, ahí está. Y dale la última. a ver. Y la última, ahí va. La última también es de Durazno y hicieron un estudio de cómo incidían el peso de las mochilas en la columna vertebral. Acá no es un elemento, sino es un estudio científico, ¿no? Que analizó un problema súper presente en las escuelas y liceos. Y bien, como decía Riestra, ¿no? El despertar de la vocación científica en todos estos chicos que participan, ¿no? La verdad que es increíble.
Así que uno los ve después, ¿no? Por ahí haciendo ciencia, siguiendo una carrera. Algunos no. Hay algún caso que incluso exploraron emprender, ¿no? A partir de una idea de clubes. Es maravilloso. es maravilloso. Así que vale la pena Sí. estar atentos a cuando haya ferias departamentales, Sí. como bien dijiste, y ferias nacionales. Vale la pena ir a visitarlos porque van a encontrar cosas súper originales. Alexandra, Daniela, muchas gracias. Seguimos en Sobre Ciencia, pausa y a la vuelta en el próximo bloque hablamos de educación, hablamos de capacitación y nos vamos con física.